Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Alberto Vallejos y soy Product Manager en DAX Electrónica. Hoy os acompañaré en una pequeña formación webinar sobre condensadores de película de nuestro partner tecnológico que es TDK. Sin más preámbulos, empezaremos con esta pequeña formación que tiene como objetivo poder daros unas nociones generales sobre condensadores y en particular sobre la familia de condensadores de película de TDK, fabricante líder tecnológico en componentes pasivos como serían los condensadores de película que hoy trataremos. En el caso de que algún asistente pudiera necesitar profundizar en aspectos más técnicos sobre los condensadores de película de TDK, pondremos a su disposición de material técnico que podrá seguramente resolver todas las dudas que pueda tener, ya sean básicas o de mayor calado. A continuación os comparto esta pequeña agenda, ¿de acuerdo?, en la que veremos los puntos que vamos a tratar en este webinar. En primer lugar, haremos una introducción básica de lo que sería los condensadores. Pondremos los condensadores de película en el contexto general de los condensadores, para lo cual veremos todos los tipos de condensadores y sus características principales, para acabar finalmente desarrollando los de película. En cuanto a los condensadores de película, ¿de acuerdo?, que vemos aquí, también desarrollaremos un poco lo que serían las características principales, sus usos y los tipos que hay, como serían, por ejemplo, los que vemos a continuación, ¿no? Los AC Film Capacitors, los MKTs, los MKPs, MFPs, los supresores de EMI, de frecuencia, ¿de acuerdo? Y por último, lo que serían los Power Capacitors o condensadores de potencia. Así pues, empezaremos ya y empezaríamos, pues como hemos comentado anteriormente, con la definición y lo que serían las características de los condensadores de película. Para lo cual, primero, pues eso, haremos una pequeña definición y iremos entrando en materia. Los condensadores de película, bueno, en general, un condensador es un dispositivo que almacena energía en un campo eléctrico compuesto principalmente por dos placas conductoras separadas por un material aislante que es conocido como dieléctrico. Cuando se aplica un diferencial de potencia, de voltaje, perdón, a estas placas, se acumula una carga eléctrica creando lo que sería un campo eléctrico entre ellas. Aquí lo podemos ver en el ejemplo, ¿de acuerdo? Como una pila, ¿de acuerdo? En lo que serían los dos terminales conductores, ¿de acuerdo? Y cómo se genera este campo eléctrico, ¿de acuerdo?, entre los dos terminales. A continuación vemos que también ese campo eléctrico, cómo se concentra y cómo se distribuyen los electrones, ¿de acuerdo? Y por último, podemos ver cómo si quitásemos esa batería, esa pila, ¿de acuerdo?, el mismo condensador podría alimentar un LED, ¿de acuerdo?, porque ha acumulado esa energía, esos electrones y los suministra, digamos, los aplicaría a lo que sería el LED para iluminar. Eso es una muestra de la capacidad que tiene de almacenaje el condensador. Podemos ver aquí un poco más en detalle lo que sería el dieléctrico concretamente y las placas de metal que serían, digamos, los terminales y lo que sería la típica fórmula para calcular la capacidad concretamente del condensador, ¿de acuerdo?, mediante una serie de variables. Principalmente, pues dependen de la permitividad del material dieléctrico, ¿de acuerdo?, tanto, y así como también lo que serían las áreas propiamente de los terminales. ¿De acuerdo? Después, sería importante también pues, notar, tener digamos, la información de decir, ostras, ¿qué es un condensador? Y si sería o no comparable o no a lo que sería una batería, ¿no?, o una pila. En ese sentido, los dos almacenan lo que sería la energía, ¿de acuerdo? Pero el condensador tiene una vida finita, ¿de acuerdo? Se carga y se descarga y en el caso de la batería también se descarga obviamente, pero tiene una mayor vida, digamos, de energética o nivel suministrar esa capacidad eléctrica. Aquí podemos ver una pequeña ilustración en la cual muestra pues, la capacidad en julios, ¿de acuerdo?, de almacenar un condensador y lo que sería, digamos, la capacidad de una batería, ¿de acuerdo? Obviamente el condensador irá en función, como hemos dicho anteriormente, pues del tamaño, de su capacidad, del voltaje, ¿de acuerdo?
y la batería también lo tenemos circunscrita, digamos, a una serie de funciones, digamos, de variables. Pero en cualquiera de los casos, normalmente la relación, pues podemos ver aquí una relación directa. Ahora lo que vamos a ver a continuación serían los principales usos de los condensadores. Tenemos un uso típico que sería propiamente el desacoplamiento, o también llamado bypass. En estos casos, los condensadores filtran el ruido de la fuente de alimentación y las fluctuaciones de voltaje, proporcionando un suministro de energía estable a los circuitos integrados. Actúan como fuentes temporales de energía para mantener la estabilidad del voltaje. Aquí tenemos un ejemplo de cómo un condensador, ¿de acuerdo? Aquí vemos la gráfica en el eje tiempo y aquí el voltaje, como al principio hay un ruido, ¿de acuerdo? Y como después pasar la señal a través del condensador, ese ruido que vemos aquí desaparece. Lo mismo pasaría aquí en este caso que lo mostramos. También otro uso típico del condensador es concretamente la conversión de lo que sería, digamos, la corriente alterna a corriente continua. Los condensadores se utilizan para suavizar la salida de los rectificadores de diodo, por ejemplo, cargándose y descargándose con la forma de la onda de salida, lo que resulta en una corriente continua más estable. Aquí podemos ver cómo concretamente tenemos la entrada, cómo se ha rectificado la señal alterna, ¿de acuerdo? Y gracias al condensador, esta señal se ha convertido casi ya directamente en una señal continua, ¿de acuerdo? Y esto es gracias al condensador. Otro tipo de uso de los condensadores, ¿de acuerdo? Sería el filtrado de señales. En estos casos, los condensadores pueden bloquear señales de baja frecuencia o de diferentes frecuencias y permitir el paso de otras frecuencias, de altas, por ejemplo, en muchos casos. Lo que les hace útiles en lo que sería la sintonización de frecuencias y en el filtrado de señales, por ejemplo, en el caso de los altavoces. Aquí podemos ver un ejemplo en el cual pues tenemos una señal, ¿de acuerdo? Y esa señal vemos que incorpora una serie de interferencias. Gracias a los condensadores concretamente, ¿de acuerdo? Esa señal que tiene un ruido, ¿de acuerdo? Hemos conseguido filtrarla, ¿de acuerdo? Otros ejemplos, otros usos principales de lo que sería de los condensadores, tendríamos el almacenamiento de energía, aunque, como bien hemos comentado anteriormente, almacenan menos energía que las baterías, los condensadores pueden suministrar energía rápidamente, lo que les hace ideales para lo que serían aplicaciones que requieran ráfagas de energía, normalmente ráfagas de carga o ráfagas de descarga. ¿De acuerdo? Inclusive, los condensadores también se pueden utilizar como sensores, porque principalmente se utilizan para medir diversas condiciones como la humedad, niveles de líquidos y tensión mecánica, puesto que detectan los cambios en la capacitancia debido a las alteraciones en la estructura física o del material dieléctrico. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a ver es, en esta siguiente diapositiva, va a ser la clasificación de los condensadores. La clasificación la veremos básicamente por este esquema que vemos a continuación. Tenemos por un lado pues, los condensadores, los fijos y los que serían variables. Dentro de los fijos tendríamos la clasificación según si están polarizados o no están polarizados, ¿de acuerdo? Y dentro de los no polarizados podemos ver aquí están los de cerámica, ¿de acuerdo? Los condensadores de cerámica y después lo que serían los que vamos a tratar en profundidad durante el día de hoy, los que serían los de película, los film capacitor. También aquí a continuación podéis ver también un ejemplo de cómo se muestran estos condensadores físicamente. Podemos ver aquí los electrolíticos, los de poliéster, los de bipolares, etcétera, ¿de acuerdo? Pero aquí, sobre todo, más importante, podemos ver en esta gráfica, ¿de acuerdo?, cómo están concretamente distribuidos los diferentes tipos que vemos a continuación, ¿de acuerdo?, en un gráfico que nos muestra su comportamiento, el rango de funcionamiento a nivel voltaje y su nivel de capacidad o de capacitancia. Entonces, los que vamos a tratar durante el día de hoy, que son los de película, pues los podemos ver concretamente aquí en naranja, ¿de acuerdo? Que tienen un rango de actuación entre pocos voltios, era unos 15 voltios, hasta pasar los 10.000 voltios. Y el rango de capacidad, pues estaríamos hablando de pocos nanos, ¿de acuerdo? Hasta pues casi micros, ¿de acuerdo?
Ahora, lo que sí que vamos a empezar ya es introducir directamente lo que son los condensadores que TDK dispone y sobre los cuales daremos las pinceladas rápidas a cada uno de ellos para también contextualizarlos, y al final acabaremos llegando a los que vamos a desarrollar al día de hoy, que son los de película. Entonces empezaremos pues, con los llamados los MLCCs, que son los Multilayer Ceramic Chip Capacitos. Se componen de varias capas de cerámica y metal, lo que les permite ofrecer una gran capacidad en un tamaño muy reducido, fundamentalmente utilizados para estabilizar la tensión y filtrar el ruido en dispositivos electrónicos. Son componentes críticos en cuanto a la miniaturización, ¿de acuerdo?, de la electrónica de consumo. Se utilizan especialmente pues, para lo que serían los smartphones, ordenadores y demás que requieren un alto nivel de integración y un tamaño muy, muy pequeño. Después tenemos los llamados electrolíticos de aluminio. Estos condensadores electrolíticos de aluminio son conocidos por su alta capacidad volumétrica y su habilidad para soportar elevadas corrientes de carga y descarga, utilizándose en aplicaciones de filtrado de voltaje en fuentes de alimentación y en la suavización de señales de salida de rectificadores. Su gran capacidad los hace idóneos para aplicaciones de almacenamiento de energía y temporización en electrónica de consumo y industrial. Después están los condensadores que se utilizan como componentes para lo que sería corrección del factor de potencia, PFC, ¿de acuerdo? Mejoran la eficiencia energética al reducir la energía reactiva en sistemas eléctricos y a la vez que también mejoran la relación entre la potencia real utilizada y la potencia aparente suministrada. Estos condensadores o componentes para PFC y filtrado de armónicos están diseñados especialmente para estas aplicaciones, optimizando el consumo de energía y reduciendo la distorsión armónica en redes eléctricas. Ahora lo que veríamos sería los power capacitos, ¿de acuerdo? Los condensadores de potencia son esenciales estos concretamente para el almacenamiento de energía en aplicaciones industriales, ayudando a mantener la estabilidad y eficiencia en sistemas de transmisión eléctrica. Desempeñan un papel clave en la corrección del factor de potencia, lo que permite una gestión óptima de la energía y reduce las pérdidas de calor, mejorando así la fiabilidad y sostenibilidad de las redes eléctricas. ¿Qué más tenemos? Después estarían los condensadores de disco, de acuerdo, con terminal o condensadores cerámicos de alto voltaje y que se utilizan para manejar, digamos, altas tensiones en un tamaño muy, muy, muy compacto. También TDK también dispone de lo que serían, digamos, los MLCCs, concretamente con terminales radiales sumergidos, los cuales son condensadores que combinan múltiples capas de cerámica y conexiones radiales para una fácil inserción en plagas de circuito y proporciona una estabilidad y gran durabilidad. A continuación, también mostraremos rápidamente lo que serían los filtros de 3 terminales que son condensadores diseñados para suprimir el ruido en líneas de alimentación. Cuentan con 3 conexiones, 2 para línea de alimentación y una para lo que sería tierra, lo que mejora significativamente su efectividad en la atenuación de interferencias electromagnéticas, comparando con los diseños convencionales. Son comúnmente utilizados en equipos electrónicos donde es crítica la integridad de la señal y la protección contra el ruido. Y estamos ya avanzando en lo que serían la cantidad y diferentes tipos de condensadores que TDK nos pone a nuestro disposición, ¿de acuerdo? Serían los que llaman Ultra High Voltage Ceramic Capacitors, ¿de acuerdo? Estos condensadores de alto voltaje están diseñados para operar también bajo condiciones de voltaje extremadamente altas y son cruciales en aplicaciones como aceleradores de partículas, equipos de fusión de energía, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Qué más tendremos? Los condensadores también, los Ceralink, ¿vale? Que son condensadores avanzados y especializados para aplicaciones de alta frecuencia y potencia,
como en inversores para vehículos eléctricos, utilizando la tecnología PCC, sobresalen en lo que serían las altas temperaturas y transiciones rápidas de voltaje, optimizando la eficiencia y la densidad de potencia en sistemas de conversión de energía. También, y esta es la razón por la que estamos hoy, ¿de acuerdo? Trabajaremos lo que serían los condensadores de película, los film capacitos, y a continuación los vamos a empezar a mostrar, ¿de acuerdo? Y a desarrollar. Empezaremos por lo que serían las características y sus usos principales, así como también los tipos. En este sentido, como definición, podríamos decir que son condensadores que utilizan concretamente una película plástica como dieléctrico, se emplean en lo que sería, perdón, un momentito, sí, lo que se emplean para almacenar energía eléctrica, filtrar señales, acoplar componentes en circuitos, entre otras funciones. Son esenciales en aplicaciones como la corrección de factor de potencia, filtrado de señales, supresión de interferencias y en sistemas de arranque y funcionamiento de motores eléctricos. Aquí podemos ver en esta ilustración cómo, por ejemplo, tendríamos un condensador de película tipo axial, ¿de acuerdo? Como aquí las tenemos una encima de la otra, ¿de acuerdo? Las diferentes capas, los dieléctricos y demás, y aquí lo tenemos en uno tipo radial. Los dieléctricos en los condensadores de película son materiales realmente aislantes como el poliéster, por ejemplo, el polipropileno o el poliestireno, entre otros. Estos dieléctricos definen lo que serían las características del condensador, como su estabilidad térmica, la tolerancia y la capacidad de manejar pues, pequeña, media o alta tensión. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Ahora sí que veremos los diferentes tipos de condensadores según su dieléctrico, los condensadores obviamente de película. Aquí podemos ver concretamente, según el tipo de dieléctrico, tenemos los de polietileno, los de polipropileno o los de polietileno, ¿de acuerdo? Cada uno tiene una terminología o se les llama convencionalmente como, por ejemplo, los MKTs como los de polietileno, los MKPs como los de polipropileno, MKN, etcétera. Y después también podemos ver concretamente los MFTs y los MFPs, ¿de acuerdo? Que son variaciones concretamente de los MKTs que incorporan también lo que sería una película plástica metalizada, ¿de acuerdo? Después tenemos lo que sería también hay que tener en cuenta que estos tipos de terminales, de condensadores, concretamente los de película, trabajan en diferentes tipos de placas, entornos, aplicaciones, para lo cual hay diferentes formas de terminales para integrar correctamente el condensador a lo que sería, digamos, a cada una de las soluciones electrónicas, ¿no? En las placas. Entonces aquí podemos ver los diferentes tipos que podemos ver que estarían disponibles con TDK, que son las más comunes en el mercado. También aquí podemos ver lo que serían los diferentes tipos de condensadores, de acuerdo, que hemos visto anteriormente según el dieléctrico, que podemos ver aquí los MKPs, MKTs y demás. Aquí podemos ver concretamente cómo están distribuidos los dieléctricos y cómo, digamos, cuál es su representación. Es decir, por ejemplo, un condensador, aquí veríamos cómo sería una distribución propiamente del dieléctrico y concretamente del electrodo, ¿de acuerdo? Aquí serían dos condensadores, pues podríamos ver cómo se configuran, cómo estos dos condensadores, ¿de acuerdo? A través de, digamos, esa distribución concretamente de lo que sería tanto los electrodos y concretamente el dieléctrico que podemos ver aquí, ¿de acuerdo? Aquí también en esta ilustración lo podemos ver de la misma forma. Ahora ya vamos a avanzar en lo que sería ya entrar en detalle de las familias de condensadores de película que TDK concretamente nos ofrece. En este sentido, en concreto, estaríamos hablando de los MKPs, MKTs y MFPs, ¿de acuerdo? Como mediante la disposición, veremos también como la disposición de diversas capas de electrodos y dieléctricos. Perdón, disculpad, que se me ha saltado la slide.
Bueno, volviendo a lo que sería, digamos, esta familia de condensadores de película y TDK, veremos aquí concretamente los condensadores AC film capacitos, veremos concretamente los MKTs, los MKPs y los MFPs, y después veremos también lo que serían los condensadores que nos facilitan, bueno, facilitan o que se aplican para lo que es la supresión de las interferencias electromagnéticas. Por último, también trabajaremos lo que son los power capacitos, ¿de acuerdo? Que serán también uno de los puntos importantes a desarrollar durante este webinar. Ahora empezaremos con concretamente los condensadores de película AC, también llamados de corriente alterna, obviamente, y que están incluidos en este tipo de condensadores, lo que llamamos condensadores de arranque para motores y electrodomésticos. Son componentes electrónicos pasivos esenciales en lo que sería una gran variedad de aplicaciones de potencia y para motores. Estos dispositivos utilizan un dieléctrico de película plástica, comúnmente el polipropileno, lo cual les confiere propiedades y deseables para aplicaciones específicas, que ahora a continuación vamos a ir viendo, desgranando. Las características técnicas claves de este tipo de condensadores, la gran confiabilidad, la fiabilidad que destacan por su alta fiabilidad, crucial en aplicaciones industriales y de potencia. Después también lo que sería su capacidad de corriente de pico. Tienen una alta capacidad para manejar corrientes de pico, lo que les hace adecuados para aplicaciones que experimentan fluctuaciones de carga significativas. También tienen un rango de voltaje que les permite pues eso, ajustarse a cualquier tipo de entorno, ¿de acuerdo? En ese sentido, pues trabajan de hasta 480 voltios, ¿de acuerdo? Entre 480 e inclusive hasta 600. Después, a nivel capacidad, se mueven en rangos de 0,47 micros hasta 600 micros y, como hemos dicho anteriormente, pues el tipo de dieléctrico es el polipropileno. A nivel terminales, pues los que hemos comentado anteriormente, se manejan diferentes tipos para cualquier tipo de solución, tanto industrial como a nivel electrónica. Y ahora lo que veremos son sus aplicaciones y comportamientos, digamos, comunes. Por ejemplo, a nivel filtración en conversores de potencia, se utilizan para filtrar la salida de los conversores de potencia, asegurando la estabilidad y la calidad de corriente en esos entornos industriales. En sistemas UPS, ¿de acuerdo? En lo que serían, digamos, para suministrar energía cuando hay cortes y demás, son claves en unidades de suministro de energía ininterrumpida donde se manejan variaciones de voltaje y corriente proporcionando estabilidad a lo que sería el sistema en sí. También, como hemos dicho anteriormente, para el accionamiento o lo que sería el arranque de motores, son imprescindibles en aplicaciones de accionamiento de estos motores donde su capacidad para manejar las altas corrientes y estabilizar la señal eléctrica es fundamental. Otro tipo de aplicación, concretamente de los condensadores de película para corriente alterna, es la supresión de interferencias y filtros de ondas senoidal, utilizados en la clase X2, por ejemplo, para la supresión de interferencias en entornos con condiciones ambientales severas, como inversores solares y en filtros de onda senoidal. En resumen, los condensadores de película de corriente alterna son vitales en aplicaciones industriales y de potencia, ofreciendo fiabilidad, capacidad de manejar altas corrientes y voltajes y adaptabilidad en una amplia gama de aplicaciones, desde filtros de potencia hasta sistemas de accionamiento de motores. Ahora veremos lo que serían unos ejemplos, unos diagramas eléctricos donde podemos ver concretamente los diferentes, digamos, en diferentes módulos, cómo los condensadores se aplican y cuál es su comportamiento. Aquí tenemos, por ejemplo, un diagrama típico para un conversor de potencia, un conversor AC, DC por un lado y después DC AC, ¿de acuerdo? De corriente alterna a corriente continua, de corriente continua a corriente alterna. Y podemos ver aquí, por ejemplo, concretamente los condensadores de filtro que se utilizan para filtrar la filtrar las emisiones electromagnéticas, ¿de acuerdo? Supresores.
Aquí podríamos ver lo que le llaman también, perdón, los snubber capacitos o amortiguación son utilizados para atenuar los picos de voltaje y ruido eléctrico. Comúnmente es un condensador de película elegido por su capacidad de soportar a altos, digamos, altos transitorios de voltaje y por su durabilidad. Son ideales en circuitos de conmutación de potencia debido a que su baja inductancia y resistencia en serie lo que les permite manejar altas frecuencias y cambios rápidos de voltaje. ¿De acuerdo? Aquí los podemos ver como concretamente su comportamiento con el ruido en este caso y cómo desaparece. Aquí podemos ver concretamente cómo los de DC-Link, en el circuito DC-Link, cómo se estabiliza la señal y se convierte plana. Y aquí concretamente veremos cómo se acaba de filtrar concretamente la señal para dejarla totalmente limpia. Son las diferentes aplicaciones. ¿De acuerdo? Aquí ahora ya más en detalle, ¿de acuerdo? Concretamente vemos aquí una serie de, concretamente de condensadores de película de TDK, ¿de acuerdo? Cómo se utilizan en lo que sería concretamente un conversor de potencia, un power inverter, ¿de acuerdo? Y aquí podemos ver concretamente estos diferentes condensadores de película, ¿de acuerdo? Hace que, como digamos, se integrarían dentro de la parte inicial, digamos, del circuito, que es toda la parte de filtrado de señal. Aquí los podemos ver, cómo actuarían, de acuerdo, como hemos visto en el slide anterior. Y también cómo están también dispuestos en lo que sería, digamos, en la parte final, en la salida de la señal y cómo también se realizan, estos sirven para realizar el filtrado de la misma. Aquí lo podemos ver. A continuación, lo que vamos a ver ahora son ejemplos también, no son ejemplos, sino que lo que vamos a desarrollar ahora serían los condensadores, concretamente los MKTs, ¿de acuerdo? Los MKTs, también llamados de poliéster metalizado, son componentes electrónicos versátiles utilizados en una amplia gama de aplicaciones. Estos condensadores se caracterizan por su dieléctrico de poliéster metalizado, lo que les otorga propiedades únicas, que ahora vamos a acabar de ver también. Por un lado, pues el rango de capacidad, estamos hablando desde un nano hasta 220 micros. También lo que serían rangos de voltaje, tanto en AC como en DC, ¿de acuerdo? Los condensadores MKT pueden manejar diferentes líneas de niveles de voltaje, tanto en corriente alterna como en continua. Aquí podemos ver esos rangos. Después también son realmente conocidos o se requieren, sobre todo, se utilizan para cuando es necesario tener una estabilidad y una gran fiabilidad, ¿de acuerdo? También una de las características principales de este tipo de condensador, gracias a su dieléctrico, es la capacidad de autorrecuperación. El dieléctrico de poliéster metalizado proporciona una excelente capacidad de autosanación o recuperación, básicamente, mejorando la durabilidad del condensador. Cuando se dice recuperación es obviamente entre la carga y descargo, entre la descarga y la carga, ¿de acuerdo? Después, otra, digamos, de las características principales de este tipo de condensador de MKT es la absorción de pulsos, ¿de acuerdo?, de sobretensión. Es decir, la habilidad del condensador para mantener un rendimiento constante y fiable incluso cuando está expuesto a cambios rápidos y significativos de voltaje, ¿de acuerdo? También es importante, pues, trabajando en entornos industriales y demás, el trabajar con temperaturas de operación importantes, máximas, y en este sentido los condensadores MKTs permiten trabajar a temperaturas elevadas. Y las dimensiones son diseños compactos, facilitando su integración en diferentes tipos de circuitos, ¿no? Ahora lo que hablaremos a continuación son las diferentes aplicaciones de estos condensadores MKTs y su comportamiento también. Por ejemplo, a nivel automoción, por ejemplo, son importantes, pues, por la estabilidad térmica que anteriormente hemos comentado, no solo grandes temperaturas que pueden llegar a resistir, sino también esa estabilidad térmica, lo que es crucial en el entorno del motor del vehículo, donde las temperaturas pueden variar ampliamente, ¿de acuerdo?
También lo que sería la tolerancia a pulsos de alta energía, pues son capaces de manejar los pulsos eléctricos que se generan en los sistemas de automotrices, por ejemplo, de automoción, como los inducidos por la ignición o los sistemas de carga, ¿de acuerdo? Después también, pues lo que hemos dicho anteriormente, la fiabilidad a largo plazo, la capacidad que tienen de autorrecuperación de estos condensadores asegura una vida útil prolongada, que es esencial en aplicaciones para automoción, donde la fiabilidad es crítica. Después, otro tipo de aplicación está, obviamente, en el caso de la electrónica de consumo, sería para lo que serían altavoces inteligentes y electrodomésticos, pues el bajo perfil y compactibilidad, cuando quiere decir bajo perfil es su tamaño compacto. Los condensadores MKT son ideales para dispositivos electrónicos de consumo donde el espacio es un requerimiento clave, ¿de acuerdo? Por el bajo factor de disipación, en este sentido, esto los hace adecuados para aplicaciones de alta frecuencia, como circuitos de audio en altavoces inteligentes. Y a nivel industrial y en lo que sería energía, como sistemas fotovoltaicos o de almacenamiento de energía, pues permiten trabajar con una alta tensión nominal. Los condensadores MKT pueden diseñarse para soportar pues, grandes tensiones, lo cual es crucial en aplicaciones de este tipo en el cual se manejan pues, el sector fotovoltaico y el almacenamiento de energía. También otro de los, digamos, de las razones por las cuales se utiliza en el sector industrial y de energía es la estabilidad bajo estrés mecánico, es decir, su robustez los hace adecuados para entornos industriales donde pueden estar sujetos a vibraciones o choques mecánicos. Por ejemplo, un caso típico sería el sector ferroviario, ¿de acuerdo? Es decir, en lo que serían los vagones y demás, ¿de acuerdo? Más que vagones, todo lo que sería la electrónica que permite, pues, digamos, manejar todas las altas potencias en este tipo de vehículos. Después, obviamente, también en lo que sería el sector de las telecomunicaciones, ofrecen una estabilidad de frecuencia y temperatura a la vez. Los condensadores MKT mantienen el rendimiento constante a través de un amplio rango de frecuencias y temperaturas, lo que es vital en equipos de telecomunicaciones. Ahora avanzaremos en los otros tipos de condensador según el tipo de dieléctrico, que serían los MKPs y los MFPs, ¿de acuerdo? En estos casos son componentes eléctricos también, electrónicos avanzados que ofrecen una variedad de aplicaciones debido a sus características únicas también. Estos condensadores son conocidos por su bajo nivel, sobre todo de lo que sería inductancia y alta flexibilidad de diseño, lo que les hace ideales para diversas aplicaciones en campos como la electrónica de consumo, la medicina y la automoción o la robótica también, ¿de acuerdo? Ahora veremos las características clave de los MKPs y los MFPs. Por un lado son el rango de capacidad, también estamos hablando de 470 picofaradios hasta 480. Después también lo que sería el voltaje, aquí ya trabaja con hasta inclusive voltajes hasta 3.000 voltios en corriente alterna y 1.000 voltios en corriente continua, ¿de acuerdo? Después también la temperatura de funcionamiento, estamos hablando de hasta 105 grados, inclusive más, inclusive con certificaciones AEC-Q 200 para automoción se llega a mayores tensiones. La vida útil aquí es importante en este tipo de condensador. A un voltaje nominal y una temperatura de operaciones de 70 o inclusive más. La vida útil de este tipo de condensadores, que son principalmente robustos, con gran capacidad de autorregeneración, pues estaríamos hablando de niveles de hasta 95.000 horas perfectamente, ¿de acuerdo? Y en aplicaciones de alta frecuencia, pues tienen una baja pérdida, ¿de acuerdo? En lo que sería su baja pérdida debido a la baja resistencia del contacto, y el dieléctrico hace que este tipo de condensadores se utilicen mucho para lo que serían aplicaciones de alta frecuencia. Diseño también es ciertamente los condensadores de TDK y concretamente los MKPs y MFPs se caracterizan
principalmente también por su diseño compacto, que los hace perfectamente adecuados en cualquier tipo de circuito con alta densidad de requerimiento a nivel de integración. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Después, lo que vamos a hablar a tratar es en detalle esas aplicaciones y comportamientos que tienen este tipo de condensadores. Un claro ejemplo es en aplicaciones médicas. Sería, por ejemplo, aquí lo podemos ver, sería un desfibrilador, ¿de acuerdo? El que se utiliza este tipo de condensadores para concretamente realizar, digamos, la descarga de la energía requerida para cuando es necesario, obviamente, cuando se tiene un ataque al corazón. Tienen una alta precisión y estabilidad. En equipos médicos se utilizan principalmente donde la precisión y la confiabilidad o fiabilidad son fundamentales. Estos condensadores aseguran un rendimiento consistente. Y, por otro lado, están de acuerdo con la conformidad de las normativas de seguridad a nivel, sobre todo a nivel médico. ¿De acuerdo? Después, otro tipo de aplicación importante concretamente en la electrónica de consumo, serían pues todo lo que tiene que ver con pequeños altavoces y demás, por su baja pérdida dieléctrica. Gracias a su dieléctrico de baja pérdida se reduce la disipación de energía, importante en aplicaciones de alta frecuencia como audio y realidad virtual aumentada. También son importantes este tipo de condensador porque ofrecen una alta estabilidad, ya que proporcionan una capacidad estable, ¿de acuerdo?, ante, digamos, la temperatura y diferentes variables térmicas, etcétera, ¿de acuerdo? Lo que es crucial para mantener la calidad y la consistencia del rendimiento en lo que serían los dispositivos electrónicos de consumo. También en lo que sería automoción, pues tienen una alta tolerancia a las temperaturas y una gran robustez en lo que sería su construcción, ¿de acuerdo? Y también se utilizan en robótica industrial por su baja inductancia. Eso significa que es vital para minimizar lo que serían las interferencias electromagnéticas en sistemas robóticos, ¿de acuerdo? Donde la precisión y la estabilidad son realmente críticas. También son importantes por el alto voltaje y densidad de energía que son capaces de almacenar, ¿de acuerdo?, en un espacio muy, muy pequeño. Ideal en sistemas robóticos que requieren densidad de energía y eficiencia. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a ver es un pequeño ejemplo de los diferentes condensadores que hemos visto, los MKTs, MKPs y MFPs, que lo podemos ver en un inversor solar, por ejemplo, y veremos los diferentes condensadores y cada uno de aplicación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pues los de DC-Link que convierten la potencia, los que serían los filtros de entrada-salida y los que serían, digamos, de amortiguación. ¿De acuerdo? Cualquiera de estos tiene una variante que puede ser MKT, MKP o MFP y que irá variando en función de las necesidades de cada uno, pues tendrá unas características más precisas en función de la demanda que tenga la aplicación. ¿De acuerdo? Ahora lo que veremos es concretamente los condensadores concretamente que sirven para todo lo que es suprimir las interferencias electromagnéticas, ¿de acuerdo? Son condensadores críticos en una variedad de aplicaciones electrónicas porque gracias a estos permiten que concretamente pues aislar el dispositivo de lo que es el entorno y al revés, que el dispositivo en sí no contamine, entre comillas, lo que serían los dispositivos de alrededor. Por tanto, ayudan a mitigar la interferencia electromagnética que puede afectar al rendimiento del dispositivo en sí. Estos son ideales para diversas aplicaciones debido a su habilidad específica para filtrar y reducir la interferencia electromagnética, garantizando así la estabilidad y el rendimiento de los sistemas electrónicos. Su elección normalmente depende de la clase de supresión que tiene ese tipo de condensador. Hay una serie de características principales en función de la aplicación y entonces elige el tipo de supresor. Ahora veremos los tipos de supresores que hay. Estaríamos hablando de los X y los Y y dentro de cada uno de ellos hay los X1, X2 y los Y1, Y2. Los de clase X son condensadores que están diseñados para aplicaciones en donde la falla del condensador no debe llevar a un riesgo de shock eléctrico.
Se utilizan principalmente entre las líneas de fase y neutro, y dentro de esta clase están los X1, ¿de acuerdo?, para aplicaciones de alta tensión hasta 4.000 voltios, y los X2, que son para condiciones menos severas, normalmente hasta 2.500 kilovoltios, perdón, 2.500 voltios. Después encontramos lo que sería la clase Y. Estos son utilizados en aplicaciones donde la falla del condensador podría llevar a un shock eléctrico, y si se conectan entre una línea de fase y tierra. Se clasifican estos mismos también en dos tipos, el 1 y el 2. Y el 1, por ejemplo, se utiliza para aplicaciones de alta tensión hasta 8.000 voltios, ¿de acuerdo? Y concretamente los Y2 hasta niveles de 5.000 voltios. El rango de capacidad de estos condensadores, de los EMI, va desde 1 nano hasta 30 micros, ¿de acuerdo? Lo que les permite adaptarse a una amplia gama de aplicaciones, ¿no? Y de capacidad de filtrado. También tienen un voltaje nominal tanto en corriente continua como en alterna, ¿de acuerdo?, que les permite funcionar en diferentes, digamos, niveles y rangos de potencia, o de voltaje, perdón, y tanto en monofase como en trifase, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver esos rangos, ¿de acuerdo?, para que los podáis ver. Ahora volveremos a explicar las aplicaciones en concreto que tienen este tipo de condensadores, aunque ya los hemos ido avanzando o los hemos ido introduciendo, que es obviamente la supresión de lo que sería las interferencias electromagnéticas, ¿de acuerdo? En este sentido, para lo que sería la electrónica de consumo, principalmente se utilizan de clase X2 y Y2, porque recordad que eso es menos voltaje, ¿de acuerdo? Son para dispositivos como televisores, radios y electrodomésticos. Los condensadores de clase X2 y Y2 son ideales debido a su capacidad para soportar fluctuaciones de voltaje y proteger contra sobretensiones, evitando así daños en el equipo y manteniendo la seguridad de lo que sería el usuario. A nivel de automoción, principalmente se utilizan de clase 1, X1 y inclusive X2, ¿de acuerdo?, según cada caso. En los sistemas de entretenimiento, por ejemplo, control climático y otros sistemas electrónicos de los vehículos, se utilizan este tipo de condensadores, los X1 y los X2, debido a su alta resistencia a sobretensiones y su capacidad para funcionar de manera confiable en un rango de temperaturas realmente extremas como los que se requieren en el caso de la automoción. En el caso de ya más a nivel industrial, estaríamos hablando de que la clase X1 y la Y1, en estos ambientes industriales con alta interferencia electromagnética, como en variadores de frecuencia y PLCs, se prefieren los condensadores de este tipo, los X1 y los Y1, por su robustez y la capacidad para manejar altos niveles de tensión, garantizando así la integridad de las señales y la seguridad, sobre todo operacional, tanto del mismo componente en sí como sobre todo de los del alrededor que protege. A nivel de telecomunicaciones, principalmente sería la clase Y2. Pues los condensadores de Y2 son esenciales para filtrar interferencias que podrían afectar a transmisiones de señales, manteniendo así la calidad de la comunicación. Y a nivel médico, por último, pues principalmente se utilizan de clase Y1 y Y2. En este tipo de dispositivos médicos, la seguridad es primordial. Los condensadores Y2 y Y1 se utilizan para garantizar que no haya riesgo de shock eléctrico y para mantener la precisión y estabilidad de los dispositivos médicos, ¿de acuerdo? Ahora podemos ver a continuación un ejemplo de lo que sería un condensador de supresión EMI. Podemos ver aquí concretamente, pues nuevamente, cómo tenemos la señal de entrada y cómo hay una interferencia, ¿de acuerdo? Y en un circuito típico, a través de estos condensadores, que podemos ver aquí de diferente tipo, conseguimos limpiar esa señal, ¿de acuerdo?, de esas interferencias que nos perjudicarían, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver también aplicaciones en motores, en inversores, ¿de acuerdo?
Aquí este sería concretamente donde los podríamos ver, en esta parte de diagrama del esquema eléctrico. Concretamente también en los conversores DC-DC en la parte de entrada, donde filtraríamos la señal que nos viene de inicial, ¿de acuerdo? O también, por ejemplo, lo que sería los sistemas OBC de un board charger, ¿de acuerdo? En los vehículos y demás, podemos también encontrarlos de este tipo, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a tratar ya son, y vamos a acabar con lo que serían los condensadores de película, entraremos con los que serían los power capacitos, ¿de acuerdo? O los condensadores de potencia, que son elementos ya también esenciales porque almacenan y liberan energía como de forma significativa. En comparación, obviamente, todos los demás también lo realizan en mayor o menor medida, pero estos específicamente están enfocados a almacenar y liberar energía, ¿de acuerdo? Son vitales en la corrección de factor de potencia también, filtrado de armónicos y sistemas de energía ininterrumpida, los UPS. Además, de circuitos de electrónica de potencia CDC para asegurar una energía constante y de calidad. Veremos ahora los tipos de condensadores de potencia que TDK dispone, ¿de acuerdo? Y que ofrece para cualquier tipo de aplicación de potencia. Entonces tenemos, por ejemplo, los MKPs para lo que sería aplicaciones AC y DC, ¿de acuerdo? Y después también tienen concretamente para filtrado AC y también para filtrado DC, para corriente alterna y corriente continua. Aquí podemos verlo, ¿de acuerdo? Los diferentes tipos. Y ahora los vamos a tratar cada uno de forma específica. En primer lugar, lo que vamos a tratar son concretamente los MKPs para lo que sería el filtrado de corriente alterna, ¿de acuerdo? Estos condensadores están concretamente diseñados para aplicaciones de filtrado de corriente alterna, como hemos dicho. Su función principal es mejorar la calidad de la energía eliminando el ruido y estabilizando la señal de corriente alterna. Son importantes en aplicaciones donde se requiere una señal de corriente alterna limpia y estable. Aquí podemos ver concretamente los rangos de operación. Aquí vemos dos familias concretamente de este tipo de condensadores, ¿de acuerdo? Lo que sería el rango a nivel capacidad, ¿de acuerdo? Y después lo que sería la parte propiamente del voltaje, el rango de voltaje de que son operativos. Este es un ejemplo propiamente de este tipo de condensadores donde se ubicarían dentro de un circuito, ¿de acuerdo? Y los colocaríamos concretamente en la entrada donde se realiza el filtrado y aquí veríamos cómo estos condensadores hacen ese filtrado concretamente del ruido, ¿de acuerdo? Después también lo que vamos a ver concretamente son los condensadores MKPs, concretamente power capacitors, para lo que serían aplicaciones en corriente continua. Estos son utilizados en sistemas que operan con corriente continua, como hemos dicho. Ayudan a suavizar la salida de potencia y almacenar energía. Son esenciales en aplicaciones como en sistemas de almacenamiento de energía donde se requiere una entrega de energía constante y eficiente. Aquí podemos ver ahora, veremos concretamente los diferentes tipos que habrían de estos condensadores MKP de power capacitos para aplicaciones de corriente continua. Aquí podemos ver los Low SI y los Ultra LSI HFs, ¿de acuerdo? Condensadores estándar, para aplicaciones concretamente específicas de temperatura, etcétera, y donde realmente podemos decir que los beneficios principales de este tipo de condensador se caracterizan por lo que podemos ver por un lado, concretamente lo que sería el LSI y que sería el Low Series Inductance, es decir, estos condensadores están diseñados para concretamente tener una inductancia en serie muy baja, lo que es beneficioso para aplicaciones de alta frecuencia donde la inductancia puede afectar negativamente al rendimiento del circuito. Son también
muy efectivos este tipo de condensadores, los MKPs, ¿de acuerdo? De los Power Capacitors MKPs, ¿de acuerdo? Son muy efectivos en el manejo de altas frecuencias, ¿de acuerdo? Y transitorios rápidos de voltaje, lo que podría reducir o eliminar la necesidad de un condensador snubber, es decir, los snubber, recordad que son para concretamente amortiguar digamos, los picos, ¿de acuerdo? Y hacer que sea estable. Un snubber se usa típicamente para suprimir los picos de voltaje y evitar esas oscilaciones no deseadas. Gracias a este tipo de condensador 2 en 1, digámoslo, ¿de acuerdo? Sería posible concretamente ahorrarnos un segundo condensador de snubber para aplanar y estabilizar o amortiguar la señal. Ahora lo que a continuación mostraremos son los Power Capacitors para aplicaciones en corriente continua, ¿de acuerdo? También los llamados MKKs, ¿de acuerdo? En primer lugar, veremos lo que sería la serie ModCap de lo que sería concretamente TDK, son condensadores de enlace en corriente continua y de alta frecuencia. Estos están diseñados concretamente para ser compactos y eficientes en términos de volumen y peso, utilizando la tecnología de bobinado plano, concretamente esto. Después tenemos los MKKs DCRs, ¿de acuerdo? Abiertos, son condensadores de enlace DC-Link, personalizados para aplicaciones de baja tensión, LV, ¿de acuerdo? Y ofrecen un diseño abierto con cajas de aluminio adecuado para requisitos de baja inductancia. Por otro lado, estarían concretamente los MKKs DCI-H, ¿de acuerdo? Condensadores de enlace de filtro en corriente continua con impregnación de aceite. Se utilizan la impregnación con aceite vegetal, de colza en particular, y están diseñados para aplicaciones con requisitos operativos muy estrictos, ¿de acuerdo? A nivel de temperatura, voltaje, descarga, etcétera. Y después están concretamente los MKKs DCRs, de sellados, que son condensadores de enlace o filtro DC con tecnología seca, utilizando básicamente la impregnación con resina de poliuretano blanda en cajas de acero inoxidable selladas herméticamente. Este tipo de condensadores son muy específicos para el mundo industrial, ¿de acuerdo? Y vemos aquí concretamente las diferentes aplicaciones, ¿de acuerdo?, de este tipo de condensadores en diferentes sectores, tanto pues lo que sería el sector de trenes y demás, todo lo que tiene que ver con energías renovables, ¿de acuerdo?, tanto solar como eólica, a nivel industrial, como también, pues eso, todo principalmente donde se requieren, como podemos ver aquí, grandes rangos de voltaje, ¿de acuerdo?, que permitan funcionar perfectamente y con, digamos, diferentes niveles de integración y compactación, como serían, por ejemplo, los ModCap, ¿de acuerdo? Ahora lo que veremos concretamente son los condensadores, los MKKs que se utilizan para aplicaciones de filtro en corriente alterna, ¿de acuerdo? Los MKKs presentan dos diseños básicos de condensadores de filtrado, condensadores monofásicos y trifásicos. Cuando los condensadores en corriente alterna se usan como filtros, suprimen las distorsiones armónicas y los problemas de potencia reactiva, mejorando así la calidad y la fiabilidad. Aquí podemos ver lo que serían las características principales de este tipo de condensadores MKK para filtrado en corriente alterna, ¿de acuerdo? Los rangos de capacidad, inclusive voltajes y permiten inclusive, como estaba queriendo explicar, diseños personalizados, ¿de acuerdo?, por parte de TDK. Y después, por otro lado, lo que sería las aplicaciones, principalmente lo que sería el mundo de los trenes, locomotiv, ¿de acuerdo?, y lo que serían la parte industrial a nivel drivers y demás, ¿de acuerdo? Ahora os enseñaremos lo que sería un ejemplo de aplicación
de los condensadores de los power capacitors, ¿de acuerdo? Concretamente lo veremos para lo que sería un sistema UPS, un sistema de suministro de corriente ininterrumpida, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver diferentes familias de condensadores, los film capacitors que hemos visto al principio de la presentación, ¿de acuerdo? Diferentes series de TDK. Aquí también podemos ver, por otro lado, los power capacitors, estos últimos que estamos hablando, inclusive también los de aluminio, ¿de acuerdo? Que lo hemos visto al principio de pasada. Y después los que se utilizan también para lo que sería la supresión de las interferencias electromagnéticas. Todos estos estamos hablando de los condensadores. Pensar que en un tipo de sistema de este tipo estamos hablando que hay una gran cantidad de condensadores. Estamos hablando de más de 20, 30 tipos de condensadores en un mismo sistema UPS, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver concretamente en un diagrama modular, ¿de acuerdo? Los power capacitors concretamente se utilizarían en la parte inicial de filtrado, ¿de acuerdo? De la señal que llegaría, de la corriente alterna, ¿de acuerdo? Y concretamente después podemos ver los EMI, los opresores de interferencias, ¿de acuerdo? Que también se utilizan justamente en la misma zona, en el principio y al final, ¿de acuerdo? Y después ya tenemos serían los film capacitors que se utilizan para todo lo que es propiamente amortiguar la señal o, digamos, aplanarla o acabarla de rectificar, ¿de acuerdo? Un segundito. Este sería, digamos, ya el último ejemplo, ¿de acuerdo? Ahora ya no tenemos, ya tenemos acabado lo que sería, digamos, este webinar, que si os habéis dado cuenta, hemos intentado enfocarlo a tener unas líneas, unas guidelines, entre comillas, de todos los condensadores típicos de película que TDK nos ofrece, ¿de acuerdo? Cada uno de ellos después tienen unos detalles técnicos y demás que si necesitáis podemos nosotros haceros llegar, para lo cual podéis contactarnos directamente a nuestra cuenta digamos, en nuestra web, ¿de acuerdo? O por teléfono os podéis perfectamente llamar y os podemos dar todos los datos técnicos de un condensador que necesitéis, de una aplicación, qué tipo de condensadores podríais manejar, a partir siempre de unos datos que nos deis, pues los típicos, ¿no? Pues qué niveles de voltaje tendrá que soportar, qué niveles de temperatura, de capacidad, etcétera, esperáis, y a partir de ahí nosotros les daremos siempre la mejor solución en cualquier tipo de las posibles aplicaciones y usos de estos condensadores, y intentaremos ayudaros. Entonces, muchas gracias y nada, esperamos que os pongáis en contacto para cualquier tipo de duda.